Misita, te estaba explicando solita. Yo digo, ¿qué te explican la Miss? Con razón decía, no sé, no sé. Listo, bueno, ya tenemos la presentación, ¿no, Dayana? Entonces, tenemos Sí. el peso equivalente, que se define como el valor numérico que se obtiene al relacionar el peso atómico con su valencia. El peso equivalente siempre será positivo. Entonces, mira, aquí tenemos el peso equivalente es igual al peso atómico sobre la valencia. Aquí vamos a escribir valencia para que no sea confundido con volumen, ¿no? Valencia. ¿Listo? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Este ejemplo de aquí nos dice que el oxígeno, encontrar el peso equivalente del oxígeno. Mira, el oxígeno tiene una valencia de 2. El peso atómico del oxígeno es 16. Dividido entre 2 será igual a 8. El peso atómico del hidrógeno es igual a 1. Dividido entre la valencia que es 1, nos dará igual a 1. El peso atómico del aluminio es 27. Dividido entre la valencia del aluminio, que es 3, será igual a 9. Ahora, el peso atómico del mercurio es igual a 200. Dividido entre la valencia de 1 nos dará 200 y dividido entre la valencia de 2 nos dará 100. Misita, ¿Sí? Hg es mercurio y Mg es magnesio, ¿no? Sí. Ah, ya, casi me confundo. Vale, no hay ningún problema. Bueno, Ya. vamos a seguir con lo que son equivalente en gramo. Entonces, uno es el peso equivalente y otro es el peso en gramo. ¿Cuál es la diferencia? Simple y sencillamente que al equivalente en gramo le aumentan los gramos, le pones gramos. El peso equivalente son 100 unidades y el equivalente en gramo es el mismo valor numérico del peso en gramo, del peso equivalente, pero le ponemos gramos. ¿Listo? Eso fue lo que miramos la clase pasada. Bueno, solamente estudiamos ahorita los elementos, ahora vamos a mirar los compuestos. Y para compuestos, pues utilizamos esta tablita que tenemos aquí que nos dice, bueno, aquí, aunque aquí me están faltando los óxidos, ¿no? Pero bueno, vamos a escribir los óxidos. Para los óxidos. Yo creo que aquí, esta de acá. Ajá. Los óxidos, ¿no? En el caso de los óxidos, solamente vamos a contar el número de oxígenos que hay. Y entonces, el peso equivalente será igual al peso atómico dividido entre el número de oxígenos. Listo. Bueno, aquí tenemos esta expresión de acá y esta expresión de acá y la vamos a hacer un poquito más pareja. Listo. Esta de aquí, esta de acá, esta de aquí creo que tocaría cambiarla, hacer un poquito más larguita. Ok, listo. Entonces, cuando son ácidos, es el peso atómico dividido entre el número de hidrógenos. Cuando son hidróxidos, es el peso atómico dividido entre el número de hidroxilos. Cuando son sales, manejamos el peso atómico dividido entre el metal por la valencia. Los óxidos será el peso atómico entre el número de oxígenos. Ya tenemos la carga iónica es la que nosotros vamos a ubicar aquí, que es esto, que puede ser, que está relacionada con los hidrógenos, hidroxilos, los metales por valencia y los oxígenos. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, número de equivalentes. Se relaciona la masa en gramos y el equivalente en gramos. Entonces, los equivalentes a nosotros nos dejan relacionar el gramo
la masa en gramos de nuestro compuesto sobre el número de equivalentes. Y son esas tres formulitas, ya podemos comenzar con el ejercicio de la práctica. Entonces, en la práctica nos dice lo siguiente: hallar el peso del compuesto H3PO4 que hay en 6 equivalentes gramos del ácido. Como es un ácido, nosotros ya sabemos que debemos dividir entre el número de hidrógenos, ¿no? El peso atómico del ácido viene relacionada por el peso atómico del fósforo, el peso atómico del oxígeno y el peso atómico del hidrógeno. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el peso atómico de cada uno por la cantidad de átomos que existen. Entonces, el peso atómico para el hidrógeno es 1, por 3 átomos nos da 3. El peso atómico del fósforo es 31, por 1 nos da 31. El peso atómico del oxígeno es 16, por 4 nos va a dar 64. La masa atómica total va a ser 98. Hemos encontrado la masa atómica, pero ¿qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar su equivalente en gramos. Recuerda que el equivalente en gramos es igual a la masa atómica sobre el número de hidrógenos. La masa atómica es 98 y la vamos a dividir entre el número de hidrógenos, que es 3. En este caso, sería 98 dividido entre 3, nos da 32,66. Y el peso será igual a 32,66, que es el equivalente en gramo, por el número de equivalentes. Nos dice que hay 6 equivalentes. Y eso nos va a dar un total de 196. Bueno, hasta ahí quedamos en la clase pasada. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, que nos dice así: un trozo de óxido metálico cuya masa es igual a 259 gramos contiene 0,401 gramos de oxígeno. Calcular el equivalente gramos del metal. Bueno, nosotros ya tenemos la siguiente expresión y nos dice que el oxígeno tiene 401 gramos, 0,401 gramos. Nosotros sabemos que la masa del oxígeno es 16. Entonces, el equivalente en gramos. Vamos a calcular primero el equivalente en gramos del oxígeno. Entonces, equivalente, vamos a insertar una formulita aquí que nos dice insertar. Vamos a insertar entonces una ecuación para definir. ¿Cuál es el equivalente en gramos del oxígeno, Dayana? Dayana. Dime, misita. ¿Qué pasó? Quería hablar y me atorado. No hay problema. Bueno, recuerda que el equivalente en gramos, entonces nosotros decimos el equivalente en gramos del oxígeno va a ser igual. El peso atómico del oxígeno es 16. ¿Listo? Lo vamos a dividir entre 2, que es la valencia, y eso nos va a dar un total de 8. Nosotros ya sabemos que el equivalente en gramos del oxígeno es igual a 8. Entonces, para el oxígeno, el equivalente en gramos será igual a 8. Bien, si vale 8, entonces ahora sí vamos a encontrar el número de equivalentes. Número de equivalentes será igual a la masa en gramos sobre el equivalente en gramos. Bueno, aquí también podemos dejarlo como si fuera una fórmula para que nos quede como que más bonito. Entonces vamos a dejarlo como si fuera una formulita acá.
Equivalente en gramos. Entonces, si eso es así, nosotros podemos decir, la masa del oxígeno, ¿cuánto es? Ocho. No, la masa del oxígeno Allá, es 6. 0,401. Mira. Entonces aquí tenemos 0,401 gramos, ¿no? Y eso lo vamos a dividir entre el equivalente en gramos. El equivalente en gramos del oxígeno, ¿cuánto vale? $0,401. Esa es la masa de oxígeno, pero el equivalente en gramo. 2,54. 59. Ese es la masa de todo el óxido metálico. Entonces vamos a leerlo nuevamente. Dice, un trozo de óxido metálico cuya masa es 259 gramos contiene 0,401 gramos de oxígeno, ¿no? Calcular el equivalente gramo del metal. Entonces, para encontrar, primero vamos a encontrar el número de equivalentes que tiene el oxígeno, ¿cierto? Entonces, es 0,401 entre 8. ¿Por qué? El equivalente, la masa del oxígeno es de 0,401 y el equivalente en gramos lo obtuvimos acá, de dividir 16, que es el peso atómico, sobre el 2 de la valencia, nos da 8. Y esto pues va a ser igual a 0, vamos a utilizar la calculadora aquí. 0,401 dividido entre 8. Y eso es 0,050125. Ese es el valor de los equivalentes que hay para nuestro compuesto, ¿no? Esos son los equivalentes que hay en nuestro compuesto. Quiere decir que para el metal, para ese metal también vamos a tener ese número de equivalentes. Bueno, si nos están pidiendo cuál es el peso en gramos, nosotros ya sabemos que por fórmula general para el metal. Entonces, para el metal, aquí vamos a mirar para el metal, ¿no? El equivalente en gramo, lo obtenemos para el metal. Nosotros sabemos que el número de equivalentes va a ser igual al peso del metal sobre el equivalente en gramo, ¿no? Pero bueno, de aquí nosotros ya habíamos dicho que el peso de nuestro metal es 2,189, ¿cierto? Gramos. Ese era el peso del metal. ¿Cómo obtuvimos ese peso? Pues a 259, que es el peso de todo el compuesto, le restamos el peso del oxígeno y obtuvimos el peso del metal. Ahora, tenemos el número de equivalentes. El número de equivalentes va a corresponder tanto para el oxígeno como para el metal, que va a ser este de acá. Y tenemos la masa. Entonces, de acuerdo a nuestra expresión, nosotros podemos decir que el equivalente en gramo va a ser igual al peso de nuestra sustancia en gramos por el número de equivalentes. Y esto va a ser igual. El peso es 2,189 gramos por
el número de equivalentes que es 0,050125. Entonces vamos a multiplicar toda esa expresión. Y tenemos 2,189 por pequeño error, aquí es división. Aquí es una división. Entonces aquí es una división. Estoy simplificando, estoy realizando mal la fórmula. Entonces aquí es una división, que es el número de equivalentes. El número de equivalentes que hay. Sí, porque esta pasa a multiplicar y esta pasa a dividir. Y entonces esta expresión de aquí será igual a dividir esta expresión de acá. Y esto nos va a dar un total de 2,189 dividido entre 0,050125. Y eso nos va a dar un total de 43, Con tu sandalia. ¿Y en dónde está su sandalia de la Yaja? ¿No sabes? Pero ¿cómo has caminado? Sí, Dayana, entonces este es un ejercicio, este ejercicio tal cual lo vamos a dejar para el examen. La Yaja, que no puede. Vamos a seguir con el otro. Está reventando. Este ya es un poquito más fácil. ¿Dónde está Dino? ¿En dónde está? Tenemos hallar el peso del equivalente, el peso equivalente del óxido de sodio. Entonces vamos a sacar pues entonces el peso equivalente de esta sustancia. Entonces decimos, el sodio, tenemos que cada átomo de sodio pesa 23, por 2 átomos nos va a dar un total de 46. Para el oxígeno pesa 16, por un átomo nos va a dar un total de 16. La masa atómica total Está renegando, feo, feo. a No encuentra su sandalia de la Yaja. ¿Dónde? 62 unidades de masa atómica o más. Como es un oxígeno, es un óxido, entonces el peso equivalente será igual a el peso atómico o la masa atómica dividido entre el número de oxígenos. El número de oxígenos. Y esto va a ser igual. 62. ¿Cuántos oxígenos hay, Dayana? Dime, profesora. Dime, profesora. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno nada más. Eso quiere decir que solamente lo vamos a dividir entre 1. Habla ahí, siéntate, buscarla, ¿ya? Esa ropa, ¿por qué no lavas? Te dije que esa ropa Es igual. ahorita mismo. Entonces tenemos que es el peso atómico entre el número de oxígenos. Y esto es igual a 62 entre 1 y esto nos dará un total de 62. Ese es el peso equivalente de nuestro óxido de sodio. Bueno, vamos a continuar con los últimos 2 ejercicios y ya nos tenemos un súper merecido descanso, Dayana. Muchas gracias por estar súper pila. Determinar el peso equivalente de este compuesto, H2O
o H2SO4. En la siguiente reacción, nos dicen que el peso del azufre es igual a 32. Entonces, tiene dos hidrógenos, entonces vamos a realizar aquí HS2 solamente está actuando 1, 2, listo. Bueno, entonces aquí vamos a Ctrl+C. Vamos a mirar los pesos que tenemos, entonces. Para el hidrógeno será igual. El peso del hidrógeno es 1. Por 2 hidrógenos nos va a dar 2. Para el azufre, ¿cuánto pesa el azufre? 32. 32. Por un azufre que hay nos va a dar 32. Y para el oxígeno pesa 16. ¿Sabes dónde estaba esta de Grecia? La había puesto en Tina. Estoy diciendo, vaya, busca en Tina, no me sé mi caso. Esto será igual a 64. Por lo tanto, la masa atómica será Sale, con razón, pues aquí está. Feo. ahora Ya. equivalente. Tenemos el peso equivalente, Miss, usted lo ha sumado, ¿no? sí, se lo suma a todos. El peso equivalente será igual a, bueno, cuando tenemos ácidos, creo que este es un ácido sulfúrico, vamos a manejar siempre vamos a dividir la masa atómica o el peso atómico entre la cantidad de hidrógenos. ¿Cuál es la masa atómica? 98. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1. Ah, no, 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 y vamos a obtener que el peso equivalente de este compuesto, de este que está aquí, va a ser igual a 49. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Ok, y volviendo a la pregunta, se debe multiplicar cada uno de los elementos por su peso. En cada átomo, perdón, se debe multiplicar cada átomo por su peso, ¿no? Por ejemplo, si el hidrógeno pesa 1, como hay 2, lo debemos multiplicar por 2. En el caso del azufre, pues él pesa 32. Hay 1, no lo multiplicamos, pero en el caso del oxígeno, hay 4 oxígenos, entonces lo multiplicamos. El peso del oxígeno es 16. Por 4 nos da 64. Sumamos todos los pesos de todos los átomos que están aquí y obtenemos la masa atómica, que es 98. Esos 98 lo vamos a dividir, como tiene un hidrógeno, lo vamos a dividir, perdón, 2 hidrógenos entre 2, entre el número de hidrógenos. Cuando son hidróxidos, lo dividimos entre el número de hidroxilos. Aquí hay un hidroxilo, por ejemplo, ese deberíamos dividirlo entre 2, entre 1, porque es un hidroxilo. Listo. El peso equivalente del óxido, este peso equivalente, entonces, te voy a dar unos 3 minuticos para que lo revises y me digas a qué sería igual. Ya te voy a dar el nombre como es este. O3. Entonces
Entonces el ejercicio nos dice así. El peso equivalente del óxido es igual a X, es igual a 36. Tenemos que el metal, no sabemos cuál metal es. Sabemos que el oxígeno tiene 3 oxígenos, es lo único que sabemos. Entonces debemos encontrar el peso equivalente de X. Miss, ¿Sí? ahí está. No sé, te estoy dando, vamos a revisarlo hasta las 6:40. Quiero que lo mires bien y que me digas cómo lo podemos solucionar. Cuando dice el peso equivalente del óxido, oxígeno es 16 por 3 sería, ¿no, misita? Mira que aquí hay un metal que nosotros no sabemos cuál metal es, ¿cierto? Recuerda que cuando nosotros encontramos el peso equivalente de un compuesto, ese peso equivalente nosotros el peso atómico, perdón, el peso atómico lo dividimos entre 3 para encontrar el peso equivalente, ¿no? Esa es la pista principal que tenemos. Entonces, misita, la masa atómica que tiene 9, ¿cuál es, misita? Ya, listo. Bueno, esto aquí se va a terminar el El peso tiempo. equivalente de X es 18. ¿18 te dio? Sí. Ok. Bueno, vamos a mirar cómo se soluciona, ¿vale? Entonces, el peso equivalente va a ser igual a la masa atómica dividida entre el número de oxígenos, ¿no? Esto quiere decir que la masa atómica es igual al peso equivalente por el número de oxígenos. Esto es igual a 36 por 3. Y esto es igual a 108. La masa atómica del oxígeno será igual a 16 por 3, y eso es igual a 48. La masa atómica del metal será igual a 108 menos 48, y eso será igual a 60.
Esto aquí vamos a decir que el peso equivalente del metal es igual a la masa atómica, que es 60, dividido entre la valencia. Para que nos dé un óxido que tenga esta valencia, que sea 2 y este sea 3, la valencia de ese metal va a ser 3, porque recuerda que la valencia del oxígeno es 2. 2 por 3, 6. Acá tiene que haber un número que multiplicado por 2 nos dé 6, va a ser 3, y será igual a 20. Ese será el peso equivalente de nuestro metal. ¿Listo? Bueno, yo creo que tú dividiste este entre 2, ¿cierto? Yo dormí ya. Pero, vale, está bien, lo estás intentando, no hay problema. Entonces, lo importante es como tener muy presente esta explicación. Listo. Y pues ya sería solamente desarrollar los problemas propuestos, que son la tarea. Ok, Dayana, muchas gracias por asistir. Ya esto es todo. Que tengas una bonita tarde. En el transcurso de la tarde-noche ya estaré subiendo los videos y también el material ya completo, ¿vale? Estos materiales no los había subido ahora porque quería terminar de trabajarlos acá en clase para poderlos subir completos. ¿Ok? Dayana. Dime, Miss. Bueno, listo, muchas gracias. Ya eso es todo. Gracias por participar. En este caso de acá, pues, ¿de pronto tienes alguna duda? No, cuando estabas, el peso, ¿qué es el peso equivalente? Es igual a la masa atómica sobre el número de oxígenos. Y si hubiera 2 oxígenos, ¿cuánto sería? Mi 16 por 2. Si hubieran 2 oxígenos, 36 por 2. Sí. O sea, es dependiendo del número de oxígenos cuando son óxidos. Cuando son ácidos, en el número de hidrógenos. Cuando son hidróxidos, el número de hidroxilos. Y en el número de sales, cuando son sales, son el metal por la valencia. Ya necesito. ¿No?